Sistemática de círculos excéntricos. Nuestro propósito es mostrar la estructura psíquica del pasó en el momento previo al encadenamiento de los espíritus esfera revertidos. Para facilitar tal exposición, nada parece más útil que representar la estructura psíquica descompuesta en sus distintas esferas de objetividad mediante un esquema gráfico equivalente tal como hemos hecho hasta ahora. Sin embargo, una representación tal y posteriormente otra para la estructura psíquica del Viria perdido requerirá de mayor precisión simbólica. En rigor, los esquemas presentados hasta aquí estaban fundados en la noción de círculo unidad, la circunferencia como límite o forma continente de un contenido simbólico. Lo mismo para el caso de las circunferencias concéntricas de la figura 9. El mundo de los objetos, tal como aparece a nuestra visión, se ofrece a una formalización circular simple, pero las relaciones formales de un mundo de substancias y cualidades requieren una estructura más compleja que la de un círculo unidad. El autor de este párrafo, el epistemólogo Luciano Allende Lezama, ha demostrado en su libro Los elementos que una sistematización de círculos excéntricos es apropiada y correcta para relacionar en forma ordinal y cardinal conceptos, es decir, abstracciones cualitativas y cuantitativas. Figura 10. Si los círculos excéntricos son sostén de conceptos simples, una combinatoria de círculos formará recintos conteniendo conceptos complejos o sea específicos. En una sistemática de tal índole es posible jerarquizar conceptos que estarán en relación de implicación, de analogía, de contradictorio y de contrario. Aplicando un criterio sistemático semejante, vamos a desarrollar un esquema conceptual de la estructura psíquica del pasú, desde el cual sea posible avanzar posteriormente hacia la comprensión del Virya perdido. Estructura psíquica del animal hombre o pasú. En el momento en que los espíritus esfera iban a ser encadenados al pasú hace millones de años, este había llegado a un determinado punto en la evolución filogenética. Este punto es el que vamos a representar, dejando de lado la historia de dicha evolución. En ese momento de su historia, la estructura psíquica del pasú se componía de dos esferas bien desarrolladas, afectiva y racional, y de una tercera, preconciencia, en lento proceso de formación. En el esquema de la figura 11 se han representado las esferas afectiva y racional excéntricamente con respecto a la esfera más débil, preconciencia, pero más importante desde el punto de vista potencial. En efecto, la esfera 2 es, si se quiere, la clave del drama, pues el fracaso evolutivo del pasú radicaba en el casi nulo desarrollo de esta esfera tras millones de años de actividad del Manú. La entelequia del pasú, la perfección de igualarse al arquetipo Manú, se apoyaba fundamentalmente en la evolución de la esfera de conciencia, entonces de preconciencia, pues ella era necesaria para completar el descubrimiento posterior de la obra, y desde la obra del autor, es decir, de los entes, del ente y de Dios el Uno. Por tal motivo hemos centrado en la figura 11 a la esfera, aunque será a la esfera 2, aunque será a las esferas 3 y 4 más desarrolladas a las que habrá que prestar mayor atención. La estructura psíquica del pasú se sustentaba naturalmente en el cuerpo biológico, en ciertos sistemas altamente diferenciados,
Por ejemplo, la esfera afectiva estaba ligada al sistema endocrino y la esfera racional al sistema nervioso central, especialmente el cerebro antiguo o arquiencéfalo. La esfera de preconciencia surgía de un rudimentario neocórtex o cerebro nuevo y en aquel entonces solo era un epifenómeno, una débil fosforescencia que apenas sugería lo que después llegó a ser esfera de conciencia, es decir, asiento del sujeto consciente o alma del pasú. Las esferas 2, 3 y 4 constituyen la estructura psíquica propiamente dicha. El nexo entre ella y el mundo se realiza a través de la esfera sensorial y que por tal motivo aparece en la figura 11, rodeando e incluyendo en su interior a la estructura psíquica. Más la esfera sensorial se compone también de los sentidos internos, de las vísceras o interoceptores, de los movimientos del cuerpo o propioceptores, del dolor o nociceptores, etc. Aparte de los exteroceptores o receptores de estímulos exteriores, oído, vista, tacto, etc. Siendo el pasú un ente descubridor de entes, su actividad cognoscitiva se hallaba concentrada en la esfera sensorial, por la cual recibía noticias del mundo que le permitían adaptarse y conducirse con inteligencia en él. En el hombre de nuestros días, viría perdido, el comportamiento se compone grosso modo de conducta y conciencia. La conducta es el comportamiento exterior y la conciencia o vida mental el comportamiento interior. La conciencia puede dirigir libremente la conducta por medio de una energía puesta a su disposición llamada voluntad, pero en el pasú las cosas no ocurrían así. El comportamiento estaba casi exclusivamente centrado en la conducta y está regida por una idea interminable, por una interminable multiplicidad de patrones fijos. Por eso se considera que la conducta del pasú estaba determinada por una voluntad instintiva. Sin embargo, el comportamiento no era absolutamente mecánico, puesto que los patrones de conducta tenían en su mayoría un origen racional, aunque luego de producidos y experimentados eran reproducidos como caracteres adquiridos. En el esquema de la figura 11 podemos apreciar el área de generación de la voluntad instintiva en el recinto instintivo, el cual se forma por la intersección de las esferas afectiva y racional. La voluntad instintiva estaba dirigida a cumplir distintas necesidades, conservación, apetito, reproducción, etc., y también a la asociación gregaria. En este instinto gregario, más que en otra actividad, era a donde se apreciaba mejor la naturaleza humana del pasú. Toda sociedad se basa en la comunicación entre sus miembros. El objetivo superior de la sociedad pasú será la comunicación comunitaria del descubrimiento de los entes. En otros términos, transformar el descubrimiento individual en conocimiento colectivo. Esto quiere decir que el plan del demiurgo para el pasú era eminentemente cultural y puede así comprenderse que el fracaso evolutivo del pasú se manifestara exteriormente en la pobreza cultural alcanzada por sus sociedades. De aquí que la sabiduría hiperbórea afirme que los espíritus fueron cautivados, encadenados al pasú, porque eran necesarios para producir cultura. Pero la cultura, entendida de esta manera, es algo muy diferente a la suma de la actividad humana. Más adelante tendremos ocasión de profundizar en este concepto. Memoria arquetípica y razón. Se ha hecho una descripción general de la estructura psíquica del pasú. Para comprender su funcionamiento, especialmente para saber cómo cumple el pasú con su finalidad de ser descubridor de entes,
dador de sentido al orden material del universo, debemos comenzar por un concepto fundamental: la memoria. Refiriéndonos al esquema de la figura 11, podemos distinguir tres clases de memoria, cada una de ellas vinculadas a una esfera. A la esfera afectiva 4 corresponde una memoria psicofisiológica o memoria de hábitos. A la esfera racional 3 está ligada a la importante memoria arquetípica. Y a la esfera de preconciencia 2, la memoria representativa. Vamos a comentar cada una de ellas, de tales memorias. La primera memoria psicofisiológica es básicamente sensible, especializada en retener recuerdos referidos al mundo. Es por eso la sede de los patrones del hábito. En ellos se conserva todo lo necesario para asegurar la supervivencia individual y además lo que contribuye a mejorar tal supervivencia, es decir, lo gregario o social. Esta memoria de hábitos era quien principalmente determinaba la voluntad instintiva del paso. La tercera memoria representativa era incipiente en el pasú y solo después del encadenamiento del espíritu, cuando el pasú se transformó en viria perdido, se desarrolló lo suficiente. Quizás cause extrañeza advertir que se considera la esfera de conciencia como una forma de memoria, pero a poco que se medite en ello, se comprenderá que el recordar y el representarse lo recordado es una característica esencial de la conciencia. Esta característica está relacionada estrechamente con el problema de la temporalidad, con la facultad que posee la conciencia de dotar a las representaciones de un inmanente psíquico en sustitución del tiempo real que pudiera haber correspondido al hecho original que se recuerda y representa. En el inciso funcionamiento de la esfera de conciencia se demostrará que la conciencia es un sujeto histórico y que la esfera de conciencia es la historia del microcosmos, vale decir una especie de memoria. La segunda memoria arquetípica, a la que dejamos deliberadamente para el final, es la que más nos interesa por ahora. Es tan importante el concepto de memoria arquetípica que puede afirmarse sin más que su ignorancia o su ausencia en cualquier sistema filosófico es suficiente para situar la posición asumida al margen de la sabiduría hiperbórea. Recomendamos entonces no avanzar sin haber comprendido en profundidad el concepto que se expone a continuación. En la figura 9 se ve un esquema analógico del universo del 1, el que suele llamarse también macrocosmos. Esta denominación se adopta cuando se entiende que el hombre es un microcosmos. Tal concepción es sostenida desde muy antiguo y en lo que hace al pensamiento occidental se le encuentra en Grecia en tiempos de los presocráticos con Anaxímenes, Pitágoras, etc. En Platón y Aristóteles, en los neoplatónicos, gnósticos, místicos cristianos, cabalistas, alquimistas, en la filosofía moderna de Leibniz, etc. Y desde luego forma parte de las tradiciones religiosas de China, Japón, Tíbet y la India, especialmente en el budismo esotérico. Sin embargo, a pesar de tan enorme expansión, las principales consecuencias, incluso lógicas, que se desprenden del concepto han permanecido hasta hoy en el terreno esotérico. Nosotros, al afirmar como principio de la sabiduría hiperbórea la antigua idea del macrocosmos, nos veremos en la necesidad de destacar relaciones, a veces pueriles, pero que por el carácter esotérico apuntado no suelen ser para nada evidentes, pero lo haremos aún a riesgo de que, como en la conocida anécdota del huevo de Colón, produzca irritación el que se nos haga notar algo que luego,
creeremos deberíamos haber notado nosotros mismos. En lo que ocurre con el tema del reflejo, de tanto afirmar sin reflexionar que el microcosmos refleja al macrocosmos, ya nadie advierte que todo reflejo es una copia invertida del original. Esta cualidad, que parece una puerilidad destacar, es cuestión de la mayor importancia, pues su consideración permite comprender fácilmente la función de la razón y el funcionamiento de la esfera racional. Veamos pues cómo debe interpretarse el antiguo concepto. Ya poseemos una descripción del macrocosmos según el esquema de la figura 9. El microcosmos o cuerpo material del Pazu como reflejo del macrocosmos debe contener una réplica de todas sus partes. Ello significa que en el cuerpo material ha de existir un sector que reproduzca el plano arquetípico y que en dicho sector ha de estar la copia de todos los arquetipos universales y que dichas copias han de ser invertidas con respecto al original. Tales propiedades del cuerpo material o microcosmos nos permiten elaborar la siguiente definición. El conjunto de todos los arquetipos universales del microcosmos, copias invertidas de los arquetipos universales del macrocosmos, se denomina memoria arquetípica. La sede de la memoria arquetípica, es decir, de la réplica biológica del plano arquetípico, es la estructura neurofisiológica del cerebro. Groseramente puede afirmarse que el cerebro entero es la memoria arquetípica. Sin embargo, aunque el bisturí penetre hasta las profundidades de la masa encefálica, la biología molecular invente fórmulas de las macromoléculas celulares, la genética logre descifrar el código de los enlaces azúcar-fosfato de los ácidos nucleicos, o los ingenieros en sistemas cibernéticos construyan modelos que simulen el funcionamiento cerebral, sin embargo decimos, a pesar de estos y otros prodigios científicos, nadie logró ni logrará jamás descubrir empíricamente a los arquetipos que, según como hemos dicho, constituyen todo el cerebro. Y ello no por falta de habilidad científica o por un error de metodología, sino por la imposibilidad esencial del ser humano pasu ovidia de percibir los arquetipos universales a través de la esfera sensorial. Por cierto, que no solo los arquetipos de un cerebro, sino los que sostienen a cualquier ente, en tanto sea universales, no podrán conocerse a través de la esfera sensorial. Del ente solo puede ser conocido su designio, su término particular. Esta imposibilidad se comprenderá mejor si previamente definimos qué se entiende en la sabiduría hiperbórea por razón, pero como aquí estamos estudiando la estructura psíquica del Pazu, la diferencia que daremos se refiere fundamentalmente a dicho tipo primitivo del hombre. En el viria, debido a la evolución del neocórtex, el cerebro permitió luego mayor especialización racional. Sin embargo, la imposibilidad apuntada subsiste aún y su origen continúa siendo el que ahora vamos a exponer. Para las ciencias biológicas, el cerebro es una organización celular especializada. Para la sabiduría hiperbórea, el cerebro es memoria arquetípica. El cerebro o memoria arquetípica funciona por la voluntad de un sujeto racional o razón, cuya actividad se puede reducir siempre a dos operaciones básicas, una trascendente y otra inmanente. La primera operación de la razón es la de comparación trascendente y la segunda es la interpretación inmanente. La primera operación tiene por misión descubrir el designio de los entes y la segunda interpretar
tal designio en términos sémicos. Es lo que se explicará paso a paso a continuación. Primera operación, comparación. El esquema de la figura 11 nos muestra a la estructura psíquica del pasú rodeada de la esfera sensorial. En el animal hombre, la esfera sensorial cumple la función de recibir estímulos del mundo y convertirlos en impulsos nerviosos con destino al cerebro, es decir, es intermediaria entre lo interno y lo externo. Pero la esfera sensorial no responde de la misma manera a los distintos estímulos. Ella misma varía apreciablemente de un paso a otro. Es necesario entonces referirse a la sensibilidad, aclaremos el sentido del término, la capacidad que presenta una esfera sensorial determinada para responder con mayor o menor intensidad a un estímulo dado se denomina sensibilidad. En la figura 11, la circunferencia que limita a la esfera sensorial es análoga a la sensibilidad. Ahora bien, si observamos la figura 11, comprobamos que lo sensible afecta a las tres esferas de la estructura psíquica. Hay así una sensibilidad afectiva, una sensibilidad racional y una sensibilidad consciente, y cualquiera de los tres tipos de sensación pueden ser objeto de la intuición sensible. Debe quedar claro que la operación racional que estamos describiendo emplea solamente aquello que llega a la esfera racional, es decir, el producto de la sensibilidad racional. El objeto de la sensibilidad es la realidad y dentro de esta los entes externos que la constituyen. En este y en todos los comentarios que sigan, vamos a considerar a la esfera sensorial impresionada por un ente externo, salvo en aquellos casos en los que se aclare expresamente lo contrario. Se puede describir ya la primera operación de la razón que llamamos trascendente, porque se ocupa de comparar los estímulos que atraviesa la esfera sensorial y que fueron causados por un ente externo. Esto es, la operación trascendente de la razón consiste en comparar automáticamente aquella impresión que la sensibilidad racional recoge de un ente externo. Sabemos ahora con precisión que la primera operación de la razón es una comparación. ¿Pero comparación con qué? Porque comparar consiste en establecer relaciones entre dos objetos que permitan descubrir sus diferencias o semejanzas. Respuesta. El ente se coteja con los arquetipos de la memoria arquetípica. Por supuesto, hay que profundizar en esta respuesta hasta tornar comprensible el efecto descubridor que la primera operación ejerce sobre el ente. Según dijimos más atrás, en el ente coexisten dos términos, uno universal y otro particular. El término universal es el arquetipo o el conjunto de arquetipos, si es compuesto, que lo sostienen tanto que ente y hacia el que apunta su evolución como finalidad. El término particular es el designio que el demiurgo ha fijado en todo ente como suprafinalidad. El primer término hace del ente un ser en sí. El segundo término dice que el ente es un ser para el hombre. Cuando un ente impresiona la sensibilidad racional, la primera operación de la razón consiste en someter la impresión recibida a comparación con la memoria arquetípica. En esta memoria siempre habrá al menos un arquetipo que sea copia invertida del arquetipo universal que sostiene al ente y con el que se opera la comparación. Es decir, que la razón compara solo el término universal del ente, el arquetipo universal, con su copia invertida, un arquetipo particular de la memoria arquetípica. Se comprende fácilmente que ello solo puede ocurrir así, puesto que en la memoria arquetípica
solo existen copias invertidas de los arquetipos universales, finalidad intelectual de los entes, y no existe copia o referencia alguna de los designios particulares de cada ente, suprafinalidad del ser para el hombre. ¿Qué surge de la confrontación entre el arquetipo universal del ente y su copia invertida de la memoria arquetípica? Respuesta: la nada. Es como sumar más con menos, una unidad positiva con una unidad negativa. Su resultado es cero. Este significado que la razón elimina automáticamente el término universal del ente y deja al descubierto el término particular o designio. Recién entonces el ente puede ser conocido y nombrado, pero este nombrar no es posible como creen algunos, porque el hombre es logos. El verdadero logos es el demiurgo que ha designado a los entes. El pasú, después de su descubrimiento, solo puede repetir aquello que estaba previamente asignado al ente. Dejando para más adelante el problema del conocimiento, se puede entender ahora, luego de descifrar la primera operación de la razón, por qué afirmábamos que existe imposibilidad para el ser humano, pasú o viria, de percibir los arquetipos universales a través de la esfera sensorial. La imposibilidad existe siempre que la aprehensión sea racional y el ente aprendido sea un ente exterior. Pero también hay que entender, y de una vez para siempre, que la razón es una función de la memoria arquetípica, es decir, del cerebro, y que la operación racional primera consiste invariablemente en la eliminación del arquetipo universal, término universal del ente por comparación con su copia invertida. Esto ocurre así y no puede alterarse porque la memoria arquetípica es una estructura, es decir, un todo cuyas partes están sólidamente enlazadas, mientras que la razón es una función que consiste en vincular entre sí ciertos elementos de esa estructura, pero sin modificar a la estructura misma. En el cerebro, según la ciencia oficial, las operaciones racionales consisten en ciertas interconexiones bioeléctricas o sinapsis que se efectúan entre racimos de células especializadas. Sin embargo, por mucho que piense y por múltiples que sean las redes de interconexión neuronales que produzca tal pensar, jamás resulta modificada permanentemente la propia estructura celular del cerebro. Así como no es posible que la actividad neuronal modifique la estructura del cerebro, tampoco la función racional modifica la estructura arquetípica, y esta equivalencia es exacta porque el cerebro y la memoria arquetípica son una y la misma cosa, solo que la aplicación neurofisiológica pertenece a la ciencia oficial de Occidente y la explicación estructural a la sabiduría hiperbórea. La imposibilidad de percibir los arquetipos universales que sostienen a los entes externos se denomina también irrepresentabilidad. Con esta palabra se quiere significar que no es posible la representación, es decir, la visión mental de los arquetipos universales, lo que de ningún modo implica que no puedan ser conocidos, pero el conocimiento ha de provenir de un enfrentamiento efectuado en un nivel suprarracional en otra esfera. El pasú en la esfera 2 de preconciencia, el viria en la esfera 2 de conciencia. Segunda operación, relacionar. La segunda operación de la razón se denomina inmanente porque consiste en establecer relaciones entre objetos exclusivamente interiores de la estructura psíquica. Cuando el ente ha sido descubierto por la primera operación, establece relaciones entre su designio particular interiorizado y los arquetipos de la memoria arquetípica y con los arquetipos entre sí.
pero para explicar esta operación es necesario describir previamente la estructura cultural, cosa que se hará en el próximo inciso. Como conclusión de esta breve exposición de la memoria arquetípica, cabe destacar que la razón, su función, en la primera operación, toma el ente externo y luego de eliminar el término universal, descubre lo particular que hay en él. Este ir de lo universal a lo particular es la especie más general de deducción. La esencia de lo deductivo, toda deducción es siempre a posteriori de esta misma operación, pero en su forma derivable de ella. La primera operación es a priori de cualquier otro razonamiento sobre el ente porque es imprescindible para descubrir al ente y ponerlo bajo observación. Mas, al tomar al ente externo perdido en lo universal y situarlo en lo interno como particular designio, se está efectuando una deducción trascendental. Contrariamente, la segunda operación tomará al ente descubierto en su designio particular y lo relacionará con los arquetipos de la memoria arquetípica, es decir, con lo universal del microcosmos. Este ir de lo particular a lo universal es la especie más general de inducción, la esencia de lo inductivo. Toda inducción se deriva de la segunda operación. Mas al tomar al ente internamente descubierto y relacionarlo con arquetipos del microcosmos, se está efectuando una inducción inmanente, es decir, circunscripta en el interior del ser animal hombre o pasú.